Muy buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Sol Gatti, soy la responsable comercial para Latinoamérica de Outsir y quería darles la bienvenida a nuestro webinar llamado Faster Payment, Faster Fraud y cómo estar un paso adelante de los defraudadores. De la mano de Nico Severino, líder de ventas para América de Outsir, vamos a ofrecer información recabada en colaboración con la firma de analistas Datos Insights, antes conocida como Aite Novarica. En el marco de esta investigación que hicimos, se entrevistó a un número importante de profesionales y ejecutivos de bancos emisores y instituciones financieras en varios países con el objetivo de comprender los desafíos asociados con los pagos rápidos. Durante toda la disertación van a encontrar abierto el canal para hacer preguntas o comentarios sobre la derecha, usando el icono de signo de pregunta, si lo pueden ver. Y bueno, vamos a intentar contestar todas las consultas sobre el final de la presentación, pero si por falta de tiempo nos quedan algunas sin responder, lo vamos a hacer luego vía email. Finalmente los dejo con Nico, quien además de liderar nuestra estrategia comercial para América, es un experto en fraudes y cibercrimen. Como pueden ver, voy a poner gracias. Como pueden ver, Nico tiene un amplio recorrido por compañías muy reconocidas en la industria. Pasó por roles operativos, consultivos y finalmente llegó a un rol ejecutivo y de estrategia de mercado. Y todo este recorrido, desde lo técnico hasta lo ejecutivo, le dan una amplia experiencia y sobre todo una visión integral de los temas que vamos a ver hoy. Así que bueno, espero que lo disfruten. Nico, te dejo. Buenísimo. Bueno, Sol, muchas gracias y bienvenidos a todos a este webinar. Tenemos más o menos unos 45 minutos, 40 minutos de contenido para compartir con ustedes. Vamos a explorar qué es lo que está pasando en el mundo de pagos rápidos o pagos instantáneos y qué significa en términos de evolución de fraude. Todo esto, obviamente, dentro del marco, como dijo Sol, del estudio que hicimos con los analistas de Datos Insights, o también conocidos como Aite Novarica. También vamos a estar viendo no solamente qué es lo que está pasando en el mundo, sino qué significa esto cuando tratamos de analizar el escenario de estafas que van surgiendo y cómo las entidades financieras están respondiendo a la situación actual. También vamos a estar conversando sobre las mejores prácticas que se están implementando, no solo a nivel institucional, sino también a nivel desde el marco regulatorio, para hacer frente a esta nueva realidad. Y vamos a cerrar cómo podemos ayudar desde Outsir, cuál es la visión y la perspectiva que tenemos desde Outsir puntualmente frente a este tema. Así que bueno, nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos. Arranquemos por lo que estamos viendo por fuera, en el mundo, ¿sí? Durante la charla de hoy, vamos a entrar y salir a Latinoamérica y vamos a tratar de siempre mantener una buena perspectiva entre qué es lo que pasa en el mundo, pero también qué es lo que quiere decir para nosotros aquí en la región. Cuando vemos el teatro global, tenemos que arrancar por el Reino Unido. El Reino Unido, tanto en materia de adopción como en materia de regulatoria, va a la vanguardia. La solución la implementaron en el 2018 y tienen un altísimo nivel de adopción. Ya en el 2021, casi un 40% de transacciones comerciales se realizaban, y cuando tomamos la foto a principios, en el primer trimestre de este año, están generando un crecimiento en las transacciones de pagos digitales, pagos instantáneos, del orden del 16%, o sea, por arriba del 15% año contra año. Es muy, muy, muy impresionante. Nos movemos a India, otro mercado interesante para analizar qué es lo que está pasando. Lanza en el 2016 y ya en el 2022, el año pasado, casi el 65% de todo el comercio electrónico que ocurre en India está habilitado, está llevándose adelante sobre los hombros de las herramientas de las tecnologías de pago instantáneo. Y esto también se refiere al más del 30% de todo el volumen de pagos electrónicos que hay en el país. El crecimiento es monumental.
y el periodo es un periodo muy corto, lo cual lo hace muy, muy relevante. En Estados Unidos la historia es un poco diferente. En Estados Unidos hay distintos rieles de pagos instantáneos, uno de los más conocidos, Zelle, en donde la particularidad que presenta Zelle es que tiene una experiencia de pago instantáneo, pero en el trasfondo es un commit de la transacción al final del día, ¿sí? O sea, es una experiencia instantánea, pero el pago se hace efectivo al final del día. RTP para otro tipo de transacciones. Y el más nuevo que se ha lanzado este año, que ha sido FedNow. Que FedNow básicamente está... Zelle es respaldado por una empresa privada y FedNow es respaldado por el regulador, con lo cual se espera que haya un mayor nivel de adopción de pagos en FedNow, pero vamos a volver a ese tema porque estamos empezando a escuchar cuando hablamos con clientes en la región temas muy particulares alrededor del FedNow. Y Brasil, que es un caso muy, muy interesante, muy relevante para nosotros en la región. Pix se lanza en el 2020 y ya en el segundo trimestre del 2022 tenía casi el 30% de todas las transacciones en efectivo de Brasil, generando un impacto no solamente en la manera de hacer transferencias bancarias en el país, sino también incluso afectando de alguna manera el negocio de tarjetas de crédito. Ahora, ¿en qué se diferencia el fraude que vemos y que encontramos en el mundo de pagos instantáneos o pagos rápidos del fraude que vemos en un escenario un poco más tradicional? Le diría que es mucho más rápido y es mucho más definitivo. Las estadísticas lo que nos dicen es que tienen todos los condimentos de lo que vimos hasta ahora, sumándole la característica de lo instantáneo, de lo rápido, de lo inmediato, ¿sí? Y esto es un condimento que lo hace extremadamente atractivo para los defraudadores, porque incluso desde un aspecto técnico, la naturaleza del pago instantáneo hace que un segundo después de que se efectúa la transferencia, que hace una transacción de una transferencia de dinero, por ahí ese pago ya saltó 2 o 3 veces y el rastreo, la recuperación de ese dinero es muy, muy compleja y es un target que se va moviendo. La respuesta a la pregunta de quién es el responsable, ¿sí? Y vamos a volver a esto, pero quién es el responsable es uno de los grandes interrogantes que hay que resolver y que distintos países en toda la región y en todo el mundo están abordando de distintos lugares. Particularmente en la región, no los voy a aburrir con el detalle de cada una, pero sí les puedo decir distintos países en la región, y obviamente no estamos cubriendo de todos los países de Latinoamérica, pero quisimos poner un escenario representativo. Distintos países en la región están usando distintos enfoques para resolver la misma necesidad, abordar el mismo tema de pagos instantáneos. En Argentina tenés 4 sistemas que coexisten, que no son mutuamente excluyentes, pero que en ese coexistir, en esa diversificación, generan un paradigma de protección muy particular, ¿sí? Hay un nivel de adopción alto, se espera que aproximadamente el 50% de los pagos electrónicos se hagan a través de pagos rápidos en Argentina en un par de años. Después tenemos México, que fue uno de los primeros en adoptar con el sistema SPAY, pero a pesar de haber sido uno de los primeros en adoptar, el ritmo de adopción ha sido relativamente lento, mayormente temas de bancarización, inclusión financiera, dificultades en la adopción. Ahora, cuando en México vos tomás la foto del mundo bancarizado, tenés un altísimo nivel de ese universo, de ese grupo que está utilizando pagos instantáneos, no solamente con SPAY, sino también con CODI, que se lanzó en el 2019. Luego tenés el caso de Colombia, que también es diferente. En el caso de Colombia tienen también niveles de adopción que van sumando. Hay
hay límites en transferencias diarias, pero el volumen y los valores de pagos en Colombia son relativamente bajos comparados con la región. Algo que es similar en Perú. En Perú hay un aumento muy fuerte en la adopción, pero en el número representativo de pagos estamos hablando de menos de un 0,5% de las transacciones de pagos hechas a través de pagos instantáneos en el 2022. Sí se espera, en el caso de Perú, hay muchísima interacción por parte del regulador para tratar de habilitar y empujar la adopción de estos pagos, que también se está viendo fortalecida por la adopción de, en Perú hay un par de billeteras que están en billeteras digitales que están impulsando, sobre todo en el escenario de las cajas y las instituciones financieras un poco más pequeñas, la adopción de pagos instantáneos y pagos digitales. Y bueno, ya hablamos de Brasil, pero hay temas bastante interesantes que tienen que ver con Brasil, que empiezan a distribuir, empiezan a ayudarnos a entender por qué Brasil está teniendo una adopción muy fuerte, al igual que India, buscando un mandato bancario universal. Están tratando de que todos los usuarios sean usuarios de bancos, ciudadanos bancarizados, aprovechando PIX como medio para distribución de por ejemplo, estímulos y una gran cantidad de pagos, e integración con otras aplicaciones, como pueden ser WhatsApp y demás, para generar mayor adopción. Ahora, cuando hablamos de pagos instantáneos y vemos el escenario de fraude, lo que vemos es que hay un tipo de fraude en particular que en algunos lugares lo llaman app fraud, en otros lados lo llaman fraude guiado, en otros lados lo llaman fraude, lo escuché como fraude autoinfligido o como fraude autorizado, que básicamente una modalidad en la cual el usuario cae víctima de un sinnúmero de estafas que lo que buscan es que uno envía un pago que uno considera que es un pago válido a un destinatario que uno considera que es un destinatario válido. Y este tema del APP fraud vamos a volver ahora en un par de diapositivas más, porque es un tema que va a ser recurrente en la conversación de hoy. Particularmente voy a tomar acá, estos son datos que les estoy mostrando en pantalla del Reino Unido, ¿sí? La particularidad que tiene el Reino Unido y por qué es importante estar viendo lo que está pasando en el Reino Unido es que por regulación las entidades financieras están obligadas a reportar, o sea, rastrear, reportar, denunciar el fraude del que son víctimas. Por lo tanto, tenemos un nivel de detalle que es mucho mayor que el que encontramos promedio en otros lugares del mundo. Se sabe mucho alrededor de qué tipo de fraude, cómo es el fraude, cuáles son las víctimas, qué es lo que está pasando. Y otra particularidad que tiene el Reino Unido es que tiene una división dentro del propio gobierno que está enfocada con una cantidad de presupuesto dirigida para frenar, mitigar estas incidencias de fraude. Esto último ocurre en toda la región, en Latinoamérica, incluso en muchos países como divisiones dentro de lo que son las áreas de cibercrimen, pero no de manera tan específica. Y si se fijan, les voy a llamar la atención a dos cosas importantes. Si se fijan en la tabla, a finales del 2021 y del 2022 empezó a haber una curva descendente donde dejaron de crecer las pérdidas por fraude y ya empezaron como a pegar, lo que pareciera ser que empezaron a pegar una vuelta, empezaron a aumentar los retornos a las víctimas, igualmente en un índice mucho menor de lo que fueron los ataques y las pérdidas, pero que haya un aumento del 10% en el dinero que se ha podido gastar y recuperar, una caída de más del 15% en las pérdidas brutas, está empezando a mostrar que
algo de lo que se está haciendo está funcionando. Y esto tiene que ver con educación, que no es solamente educar al consumidor, sino hacerlo bien, y volvemos acá. Detectar fraude más allá del remitente, o sea, el que está enviando del pagador, sino que también empezar a enfocarse un poco más en el receptor de fondos, ¿sí? Y recuerden el comentario que les había hecho antes de dónde está la responsabilidad. Cuando vemos el escenario mundial post pandemia, y esto no va a ser ninguna novedad para nadie, pero es un dato, es una observación general, el volumen y la cantidad de transacciones que se van moviendo hacia el mundo digital, cada vez más hacia el móvil, continuó con una inercia post pandemia, no se ha detenido. Lo que sí ha cambiado y lo que sí vimos mutar es el tipo y el volumen o el monto de los pagos que se hacen en pagos instantáneos. Hemos visto que hay una mayor cantidad de pagos más grandes instantáneos que se están haciendo prácticamente de manera casi exclusiva o con una mayoría abrumadora en móvil. Hay una convergencia y digitalización, donde, por ejemplo, estamos viendo que lo que había empezado como una necesidad porque no podíamos ir a la sucursal en pandemia, hoy en día se está viendo como servicios que únicamente se dan desde lo digital, pero también estamos viendo cómo se han disparado las actividades fraudulentas en estos canales y en este tipo de pagos instantáneos. El más extremo, el ejemplo más extremo es Brasil, en donde lo que ocurrió es que en Brasil empezaron a secuestrar gente y a punta de pistola obligarles a hacer envío de dinero con el dispositivo, aprovechando la infraestructura de Pix, lo cual llevó al regulador a tener que cambiar la regulación y limitar por regulación, no a nivel de institución, el volumen de las transacciones que se podían hacer en alguna franja horaria del día en particular. Entonces hay una digitalización que presenta una cantidad de oportunidades, pero también una cantidad de desafíos. Y cuando pensamos en el negocio de fraude que está bastante desarrollado, lamentablemente, donde se comercia un montón de información en el dark web, hoy en día estamos empezando a ver que la información que existe para la venta y consumo también está incluyendo tipologías de pagos en tiempo real o pagos rápidos. Entonces ya hoy en día no solamente se pueden comprar credenciales y tarjetas de crédito y otras de las cosas que podían adquirirse en el dark web, sino que también uno puede ir y de manera organizada adquirir una cantidad de cuentas de pago instantáneo que están viables. Y como lo mostramos en la pantalla, esto es parte de las investigaciones que hacemos constantemente para nuestros clientes y vemos que se están vendiendo de bancos en particular cuentas que están habilitadas para hacer pagos en tiempo real, en estos ejemplos particularmente a través de Zelle. Mucho de Estados Unidos con Zelle y probablemente lo vamos a empezar a ver más con FedNow. Muchas credenciales de Brasil con Pix, pero esto es algo que se viene. Latinoamérica todavía tiene que terminar de pegar ese salto de adopción que esperamos que se vaya a dar en los próximos 2 años. Por lo tanto, vamos a empezar a ver cada vez más de este tipo de credenciales que le va a dar la posibilidad de hacer robos instantáneos y a escala a actores de cibercrimen. Ustedes conocen muy bien Account Takeover y acá a qué se refiere, ¿sí? Account Takeover o ATO se refiere a la posibilidad de tomar control de la cuenta bancaria de un individuo utilizando información personal y con eso tratar de hacer transferencias no autorizadas de la víctima. APP fraud, como lo dijimos, o fraude APP o fraude guiado, es cuando el cliente comete fraude en contra de sí mismo. Es como que me convierto en un zombie y yo mismo me autoinflijo el fraude. Y lamentablemente,
como lo hemos visto en varios ciclos de innovación, la innovación precede la seguridad. Y esto no es una excepción en el momento, en este mundo de pagos instantáneos. Cuando preguntamos a estos ejecutivos a nivel global, lo que han visto es un aumento, en el 71% de los casos han visto un aumento de account takeover y casi en un 60% de los casos han visto un aumento en la actividad de cuentas bulas. Más del 60% es el aumento que vieron en fraude guiado. Y esta tasa, sobre todo cuando ustedes ven ese gráfico, eso que se ve ahí en arriba de todo, en azul sobre la izquierda, lo que dice es que el 38% de los encuestados vieron un 25% o más de aumento en la actividad de cuentas nulas, ¿sí? 57% de actividad en cuentas nulas es lo que vieron en general, pero un 38% vio más de un 25% de aumento en las actividades de cuentas nulas. Y esto es muy relevante porque esto tiene mucho sentido en un escenario de dispersión de fondos que se requiere para poder colocar estos fondos que pueden ser adquiridos o robados en esta modalidad de fraude. Todos pensamos que lo peor había pasado en la pandemia, que el dispararse en adopción digital, el dispararse en fraude, había sido un tema que por lo menos iba a dar un poquito de respiro cuando esto acabe, y la realidad es que no. Estoy muy interesado en saber cómo les fue a ustedes y ojalá podamos tener conversaciones de seguimiento como resultado de esta charla. Pero todos los clientes con los que hemos hablado nos han hablado de un 2022 que ha sido particularmente activo y particularmente desafiante por los tipos de ataque y la virulencia con la que han venido estos ataques. Vamos a ver un poco cómo empieza a notarse también una inquietud alrededor de esta nueva realidad, pero queda claro que la mayor cantidad de las entidades financieras con las que estamos hablando están viendo un beneficio que supera los riesgos de trabajar con real-time payments o pagos inmediatos, pagos instantáneos, ¿sí? Ahora, una cosa importante es que los pagos puedan ser rápidos no quiere decir que siempre tengan que ser rápidos, ¿sí? En algunos lugares, por ejemplo, en el caso de Australia, en el caso de Brasil, se está explorando con la posibilidad de ralentizar, de hacer un poco más lentos y demorar los pagos cuando superan una determinada suma, ¿sí? Y si bien la experiencia del usuario es muy importante, pongo un asterisco porque vamos a volver al tema de experiencia de usuario más adelante porque se está empezando a dar una dinámica muy, muy particular. La dinámica que estamos viendo en el mercado, ¿sí? Está empujando una tendencia que va mucho más allá de la conveniencia y la rapidez, ¿sí? Estamos frente a una tendencia que está más cercana a la inclusión financiera, la bancarización, la integración, la expansión, ¿sí? En esta intersección entre economías descentralizadas y open banking, donde vive la banca integrada o el embedded banking, es donde pagos rápidos o pagos instantáneos empieza a tener una preponderancia y una relevancia muy, muy fuerte. Ahora, esto es un poco lo que está pasando y cómo estamos viendo a nivel general, qué es lo que está ocurriendo a nivel de estafas, a nivel de fraude APP y account takeover. La realidad es que no todas las estafas son iguales, ¿sí? Hay varios sabores de amenazas y lo que es claro es que el surgimiento de este fraude guiado o fraude APP está siendo el principal dolor de cabeza para los equipos de fraude con los que estamos hablando todos los días. En esta industria hemos estado combatiendo de manera consistente fraudes de terceros, ¿sí? Y en los últimos sabores que pueden hacer ingeniería social o ataques de phishing o este tipo de ataques, lo que tienen en común es que buscan tomar control de una cuenta legítima para poder robar dinero. Hoy en día estamos frente a una situación completamente diferente, donde lo que ocurre es que buscan convencer y convencen a la gente para que el individuo cometa fraude contra sí mismo. Por eso hablo desde
te tratan de convertir en una especie de zombie. No todas las topologías son iguales, tenés, y podríamos estar horas acá hablando de cuáles son las tipologías de fraude que existen, pero en general las podemos agrupar en dos grandes grupos. Fraude que actúa de corto plazo y fraude que actúa de largo plazo. Fraude de corto plazo, las estafas a los abuelos, los secuestros virtuales, cuando te llaman y te genera un sentido de urgencia para que hagas algo que genera que transfieras dinero. ¿Sí? En Estados Unidos te llaman del fisco y te dicen, usted debe impuestos y le estamos a punto de mandar el caso a la corte y le vamos a embargar los bienes y debe como $8,000, pero si hace un pago de $500 en este momento, ponemos, lo frizamos y por lo menos mostramos buena voluntad y de esa manera usted puede tener tiempo para ir a la corte y averiguar qué es lo que está pasando. Y hay un montón de gente que cae. Esas son de corto plazo. Buscan una acción inmediata. Pero las más peligrosas son las de largo plazo. Las de largo plazo tienen mucho impacto, se realizan de manera muy cuidada, tienen mucho tiempo, están diseñadas para establecer una relación de confianza. ¿Sí? No se busca una urgencia, se busca confianza. Acá tenéis las estafas románticas, tenés muchas estafas de cripto, incluso los fraudsters las llaman las matanzas del cerdo, el pig butchering. Y le dicen la matanza del cerdo porque es como que te van engordando, te van haciendo una especie de grooming, te van llevando hasta que vos tenés un nivel de confianza, e incluso te entrenan para que vos estés preparado para decir lo que te pueda decir el equipo de gestión de fraude del banco, y eventualmente te pasan a degüello y viene la matanza del cerdo, que es en donde te sacan todos los fondos. Y hay una infinidad de tipologías. Cripto es una que está lamentablemente muy de moda ahí afuera. Estafas románticas es otra que está muy de moda ahí afuera. Y hay una cantidad de otras. Hay algunas que tienen que ver con inversiones de bienes raíces. Bueno, hay una cantidad de estafas que hoy en día tienen que ver con estas estafas de largo plazo que buscan crear confianza. Y la realidad es que hay un nivel muy alto de inquietud porque lo que estamos escuchando es que no hay una confianza entre los marcos de control que existen hoy para poder lidiar con este nuevo tipo de amenazas estén a la altura. ¿Sí? Hay una inquietud muy grande de parte de los responsables de fraude del mercado que dicen, entiendo lo que es real-time payments, entiendo el beneficio es mucho más grande que el riesgo, pero no estoy muy convencido de que tengo lo que tengo que tener para poder combatirlo de manera efectiva. El título lo dice todo. Lo que se mide se gestiona, lo que no se mide no se gestiona. Es muy difícil combatir algo que no se mide, es muy difícil entender algo que no sé qué quiere decir. Triste o curiosamente, solo la mitad de los encuestados nos dijeron que tienen la capacidad de capturar, rastrear y reportar reclamos de fraudes, de fraude guiado. Y no solamente tengan o no tengan la capacidad, no todos están planeando implementar sistemas para poder hacerlo, ¿sí? Y acá es un muy buen ejemplo en donde la regulación está puesta a muy buen uso. Hablamos de Reino Unido, Brasil tiene una reglamentación que está por entrar en vigencia, donde está haciendo mandatoria el reporte de fraude, de casos de fraude que ocurran. Y el hecho de que no haya una consistencia en la necesidad de reportar lleva a que hay un vacío en intentar abordar el problema que en muchos casos no está medido de la forma adecuada, ¿sí? Esto tiene un impacto muy fuerte en cómo ajustar los modelos de detección, cómo aplicar políticas que permitan complementar esos modelos de detección de fraude, cómo contar con buenos datos para reentrenar en modelos que tengamos in flight. En otras palabras, darle seguimiento y reportar el fraude es solo una arista. El reporte y el saber el problema es solo la mitad.
La otra mitad es cómo contribuimos con esos datos para poder resolver y aumentar la capacidad de detección y hacer mucho más inteligente las estrategias que ponemos en funcionamiento. Y particularmente eso es algo que desde Auxiliar hacemos mucho con bancos. Hay bancos alrededor del mundo y hay algunos en la región, en Latinoamérica, con los cuales tenemos una relación muy, muy estrecha y hacemos este trabajo de medición y seguimiento constante. Hay algo que está ocurriendo. Al principio de la charla les hablé de dónde está la responsabilidad y que es un target movible, ¿sí? La responsabilidad es del banco, pero la responsabilidad es del banco ¿de cuál? Del banco que mandó, porque mandó el dinero que a alguien que no se lo tenía que mandar, del banco que recibió, porque tiene una cuenta mula que está usándose para dispersión. Es una pregunta que no es fácil de responder. Nuevamente, el Reino Unido está a la vanguardia. Lo que ellos están planteando es que la responsabilidad del liability no solamente está con el remitente del pago, sino también con el destinatario. O sea, el banco donde está la cuenta destinataria es un responsable solidario de la estafa. Y por eso es importantísimo monitorear y dar seguimiento a todos los casos de fraude. Y qué es lo que puede pasar, ya sea que estamos enviando dinero o recibiendo dinero. Y en distintos países hay distintos enfoques, nuevamente, igual que teníamos distintos sistemas. En la India, la responsabilidad es mayormente del consumidor y hay una línea muy establecida. En Estados Unidos y en Canadá se está hablando de qué es lo que vamos a hacer, pero no está muy claro. Cuando vemos en la región, hay distintos niveles de responsabilidad y distintas propuestas que están en la mesa. Brasil tal vez es quien está siendo más agresivo en este sentido, pero todavía en la región están por definirse muchos temas alrededor de responsabilidad y cómo estamos combatiendo desde un lugar regulatorio el tema de fraude. Ahora, a medida que las instituciones financieras están intentando adelantarse al problema de estas estafas, hay mucho foco en educación al cliente. Y si bien la educación al cliente funciona cuando está bien ejecutada. Y lo que estamos escuchando del mercado es que se están haciendo grandes esfuerzos, se están intentando educar a los clientes, pero sigue siendo un desafío capturar la imaginación y capturar realmente la atención de manera adecuada de los clientes para poder tener un impacto y quebrar esta curva de fraude desde educación. Otra de las estrategias para poder resolver esto es entender por qué estas estafas son tan problemáticas. ¿Qué es lo que obstaculiza el desarrollo de una solución definitiva? La realidad es que a lo largo del tiempo y a lo ancho de la industria, lo que hemos buscado es anomalías en el proceso, anomalías en la transacción, en la ubicación del dispositivo, en la manera de interactuar con el propio canal. Sin embargo, cuando estamos hablando de este nuevo tipo de fraude en pagos instantáneos, lo que estamos es frente al desafío de tratar de detectar intencionalidad. ¿Tenés la intención de hacer algo malo? No hay una situación de suplantación de identidad. Es la persona, el dispositivo, con las credenciales, es una transacción válida. E incluso cuando la detectás, la pregunta es si vas a poder hacerle entender a la persona, porque muchas veces están entrenados para no hacerle caso a la gente del banco que los va a llamar. Este proceso de grooming que pasa a lo largo del tiempo les llega al punto que le dicen, mira, del banco ellos no quieren que vos hagas dinero con cripto. Ellos no quieren, ellos quieren que el dinero se los des a ellos. Entonces te van a llamar y te van a decir que seguramente es una estafa. No les hagas caso. Vos decirle a todos que sí y vos mandá el dinero y vas a ver que lo que está viendo en la pantalla te vas a hacer millonario. Hay bancos hoy en día alrededor del mundo, algunos clientes nuestros que tienen equipos que los llaman break the spell o romper el hechizo, todo muy quebradores de hechizos, muy Harry Potter todo. Pero la realidad es que no es una conversación tradicional. No estás hablando con una persona que le puede decir, mira, estás siendo víctima de fraude, frená. Va mucho más allá. Tenés que tener una conversación para tratar de literalmente romper una especie de encantamiento, de hechizo
que ha sido víctima la persona. Lo que es sorprenderte también es que hemos estado lidiando con account takeover, ¿sí? No solamente ahora hago el switch estuvimos hablando hasta ahora de app fraud, estuvimos lidiando con account takeover los últimos 15 años, pero cuando pregunto en la industria, hablo con colegas sobre la detección de ataques, de tomar control de la cuenta de account takeover, lo que encuentro es que apenas por encima del 40% de ellos confían en que los controles que tienen establecidos hoy en día, y otra vez, los controles no son solamente la herramienta, esto tiene que ver con el modelo operativo de fraude, cómo interactúan los distintos componentes, de qué manera las distintas herramientas y la defensa en capas que tenés hablan unas con otras, qué es lo que realmente desata una alerta o no. Pero apenas el 40-43% cree que tienen los controles para prevenir y detectar account takeover. Y esto lo que nos demuestra es que por cada remedio que aplicamos hay 2 o 3 alternativas que hay afuera para tratar de hacerlo y conseguir vulnerar el sistema. Esto se debe básicamente a 3 grandes factores. Una gran cantidad de datos que están comprometidos en el dark web, un nivel de industrialización y automatización de ataques realmente implacable, y últimamente la adopción de inteligencia artificial regenerativa para poder hacer mucho más eficientes estos ataques. Ahora, no siempre los controles son escalables, especialmente cuando tenés que hacer validaciones manuales. Así que hay un nivel de complejidad adicional con el tema de account takeover, y cuando le sumamos a eso el ingrediente de que el problema de las cuentas Google es creciente y hay una gran cantidad de gente de afuera, que sobre todo en las bandas de edad más jóvenes, que abiertamente te lo dicen: si me das un pedazo de dinero, sí, yo te muevo la plata, no tengo ningún problema. Están convencidos de que es una buena manera de generar algún ingreso, el mover dinero como una mula, porque hay un vacío también regulatorio que no los expone de ninguna manera. Entonces, ¿cuáles son algunas mejores prácticas? Hablamos hasta ahora de lo que pasa allá afuera, hablamos muchos números, yo sé que estoy yendo muy rápido, pero les quiero dar información que realmente sea útil y que la puedan utilizar y que puedan hacer algo con esto, porque realmente hay mucha información muy interesante aquí. ¿Cuáles son algunas mejores prácticas que podemos utilizar? La realidad es que lo que estamos viendo es que algo está cambiando, ¿sí? Algo está cambiando, y más del 70% de la gente con la que hablamos y con clientes en general, el tema de pagos en tiempo real, resolución de fraude guiado, app fraud, está arriba de la mesa. Y cosas van a cambiar. Esto no es un status quo, y hay una general aceptación de que esto tiene que evolucionar de algún punto. Muy interesante esta diapositiva. Históricamente, cuando hablábamos de cuáles son los impulsores que se tienen en cuenta para priorizar inversiones y mitigar riesgos, la experiencia del cliente siempre estaba muy arriba. Si no era el primero, era el segundo. Hoy en día, particularmente cuando hablas de pagos en tiempo real, no hay ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. El riesgo de pérdidas, la supervisión normativa y el impacto que puede tener la supervisión normativa y el riesgo reputacional preceden en prioridad a lo que es la experiencia del cliente. Y esto es muy, muy importante. Es un tema no menor, es un tema que cambia en gran parte el paradigma de abordaje para resolver este problema. Al mismo tiempo, cuando vemos en dónde se está invirtiendo el dinero y cuánto se está invirtiendo el dinero, hay un enfoque un poco mixto, ¿sí? En primera instancia vemos muy marcada tendencia hacia un mayor nivel de educación y un mayor apoyo en motores
avanzados de detección de riesgo en transacciones, ¿sí? También se destaca mucho la inclinación hacia volcarse a consorcios de datos o feeds de inteligencia que te puedan dar mucha más información de primera línea para tomar decisiones inteligentes en conjunto con otros sistemas de control que lo puedas tener, pero el enfoque que puede ser tal vez el más tradicional o incluso algunos que están más en boca o más de moda como biometría comportamental, no se están viendo como tan prioritarios o tan eficientes para detectar este tipo de fraudes hoy en día. Sin embargo, se ve ahí un white space, un espacio para poder explorar un poco más y ver qué cosas se pueden obtener. Ya hablamos de esto, la industrialización del fraude es problemática en el frente de Account Takeover y los defraudadores han retomado el foco de las formas tradicionales de defraudar a los bancos. O sea, pasaron de desarrollar una fuerte práctica de defraudación primariamente en línea durante la pandemia. Y en el 2022 lo que pasó es que se volvió a abrir todo, pasó la pandemia, volvimos todos a tratar de encontrar un nuevo ritmo, una nueva normalidad y la metodología, las formas de antaño, llamémoslo, de aplicar fraude, vuelven, pero ahora con un mayor nivel de know-how, ¿no? Con un coeficiente intelectual que se afiló durante la pandemia, donde tuvieron que salir también los defraudadores a buscar qué es lo que hacían, y esto, combinado con la industrialización del fraude, genera un caldo de cultivo que realmente es muy peligroso y realmente muy problemático para las áreas que están tratando de frenar este tema. Y acá, antes de compartirles ya en el ciclo final de mi presentación algunos temas de cierre, los voy a dejar a todos con esta pregunta, ¿sí? Ya empezaron a repensar los controles de fraude para no solamente mirar el remitente y el originario de la transferencia desde el punto de partida, sino también inspeccionar a profundidad el destinatario y poder de esa manera tener un enfoque diferenciado de lo que son estas redes de cuentas nula, de las cuales ustedes pueden de manera advertida tenerlas dentro de su institución. Es un tema que no es menor y que estoy seguro que va a ser más y más el tema de conversación con el que nos vamos a encontrar cada vez que estemos conversando en alguno de estos viajes. Tres cosas. El problema, si no se toman acciones puntuales, si no se aplica regulación relevante que realmente tenga un impacto, este problema de estafa va a seguir su camino, va a seguir empeorando y con pagos en tiempo real se va a volver un verdadero dolor de cabeza. Las redes de cuentas nula, detección de cuentas nula, es un tema que tuvo su vigencia, medio que bajó un poco y volvió ahora con una virulencia extrema. Es algo que hay que tener muy en el radar y muy bajo control. Las mulas son el motor. Las mulas son el motor de este fraude. El dinero, una vez que lo robás, lo tenés que dispersar, lo tenés que distribuir. Y el escenario históricamente egoísta de yo me protejo yo y yo resuelvo mi problema y yo veo cómo lo resuelvo dentro de mi universo, de mi institución financiera, eso no va a funcionar más. La colaboración tiene que ser cada vez mayor. De hecho, estoy en varios núcleos de colaboración que generalmente son dentro de los límites de países de Latinoamérica y son muy buenos, por cierto. Es impagable lo que se conversa en esos círculos, pero tiene que haber una evolución de ese modelo de colaboración porque es un problema compartido. No es ya un problema reputacional individual de una institución, sino que hay un potencial muy fuerte para explorar en caso que podamos tener un escenario de mayor colaboración. Y cuando hablamos con clientes, cuando estoy ahí afuera, que es básicamente lo que hago el 90% de mi tiempo, estoy conversando con ustedes, estamos charlando de los problemas que
que están viendo cuál es la realidad a la que están enfrentando, lo que vemos es que la orquestación es un tema fundamental. Hay que buscar una manera inteligente de intervenir transacciones. El riesgo es el riesgo es un punto de partida, pero hay que buscar un nivel de orquestación de otros medios. Buscar entender cómo aplicar distintas velocidades a estos pagos inmediatos, que no siempre tienen que ser inmediatos, es fundamental, ¿sí? Hay una proliferación y activación de estos pagos instantáneos. Esto quiere un incentivo inherente a los defraudadores de querer hacer más detrás de los clientes. Tenemos que ver cómo nosotros vamos a poder aplicar un mayor freno, ¿sí? O sea, hay que ver cuánto en tiempo real es una buena idea o una mala idea, y hay que ver cómo se pueden empezar a poner en práctica y empezar a diseñar dentro de los modelos operativos de fraude de ustedes estos equipos de break the spell o de quebradores de hechizos, porque es un problema grave que no es de fácil de resolución, y como siempre en todas las conversaciones de fraude, defensa en capas. Tener múltiples niveles de defensa es realmente lo que hay que hacer. Ahora, y acá obviamente les tengo que pasar los últimos 2-3 minutos. Tengo 2 slides y vamos a preguntas, pero ¿qué es lo que estamos haciendo desde Outseer y cómo podemos ayudarlos? Outseer básicamente viene de lo que era la unidad de negocios de fraude e inteligencia de riesgo de RCA, que al pasar a ser una marca independiente en julio del 2001, nos quedamos como una estructura única. Tenemos control sobre nuestro futuro, decidimos cómo invertimos, estamos mucho más cerca de nuestros clientes. Los niveles de inversión son los adecuados para poder llevar adelante una plataforma tan amplia como la que tenemos, con el mix de clientes que tenemos a nivel global. Es importante desde Outseer, nosotros queremos que se busque un nivel de defensa en capas, como lo comenté antes. Autenticación fuerte con el cliente es fundamental. Machine Learning, aprovecharlo para poder identificar cómo podemos separar el ruido de la señal y poder tomar decisiones. No se puede luchar contra lo que uno no rastrea. El primer paso es entender qué es lo que está pasando, cómo está pasando, poder aprovechar herramientas como nuestro Case Manager para poder hacer un proceso de etiquetamiento, no solamente reentrenar los modelos, sino también entender un poco más lo que está pasando y aplicar procesos de fricción inteligente o nudge. Se le dice nudge a estas preguntas que no son ¿querés mandar la plata o no? Son preguntas que te hacen parar. En un mundo de inmediatez, en un mundo de pagos instantáneos, hay que parar y preguntar, ¿realmente quiero hacer esto? ¿Hay algo que yo deba preguntar adicional? ¿O así tengo que mandar el dinero? Recuerden que en muchos casos lo que buscamos es break the spell. En Outseer también lo que tenemos, con lo que contamos, es con una red global, porque la identificación de estafas y tipologías de fraude es clave. Entonces, para poder, como les dije antes, separar el ruido de la señal, es importante conocer qué es lo que está ocurriendo ahí afuera y poder aplicarlo con mayor inmediatez para poder reforzar nuestra postura de seguridad. Por eso que en Outseer tenemos nuestro Global Data Network, que básicamente es un consorcio de datos que inspecciona y alimenta información de elementos fraudulentos, y cuando es utilizada de manera adecuada, el GDN te permite aumentar el ritmo de detección y protección. Y también se puede consumir en manera de feeds de ciberinteligencia. Desde Outseer, nosotros lo que planteamos es un proceso de orquestación de señales a lo largo del ciclo de vida del usuario, desde el login hacia monetarias y hasta el final de la sesión que tenga el usuario con
el canal digital del banco, de manera que puedas no solamente orquestar múltiples señales que pueden venir generadas por nuestra plataforma o por otras, sino que también puedas proteger múltiples circuitos de pago, múltiples workflows que puedan ser de transacciones monetarias o no monetarias para poder dar un mayor nivel de protección, aumentar la postura de seguridad y de gestión de riesgo que tenés en tu institución. Entonces, con esto, Sol, quiero parar con 10 minutos al final de la sesión y preguntarte si hay alguna pregunta, si tenemos alguna duda que haya surgido en el chat. Sí, Nico, vamos con las preguntas. Bien, la primera es, si el banco no es responsable del fraude en caso de que el usuario sea engañado, ¿cuál sería entonces el incentivo para invertir en prevención? Es una muy buena pregunta y por eso uno de los puntos que conversábamos era que no hay una única solución a este tema y cuando le preguntábamos a nuestros clientes y preguntábamos en el mercado qué es lo que realmente te preocupa, lo que planteaban eran tres cosas antes de la fricción del cliente. Hablaban de las pérdidas. Entonces, una de las cosas que te puede preocupar es la pérdida. Ahora uno puede decir, bueno, pero si yo no soy responsable, ¿por qué la pérdida de dinero va a ser un problema mío? Por eso la segunda preocupación tiene que ver con la exposición regulatoria, porque puede ser que hoy no sea un problema para vos, pero muy probablemente mañana sea un problema para vos. Lo que pasa, el Reino Unido no es como Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero lo que pasa en el Reino Unido no se queda en el Reino Unido. Entonces, muy probablemente lo que vamos a ver es que otros países, otros reguladores están viendo cómo está funcionando esto, están viendo el resultado que está teniendo la aplicación de estas regulaciones. Yo personalmente creo que vamos a empezar a ver un mayor nivel de responsabilidad y dependencia de las instituciones financieras, tanto en el remitente como el destinatario de pagos, y entonces ahí sí se vuelve un problema. Y si no lo empiezas a abordar desde ahora, si no lo entendés, si no lo medís, si no lo reportás, tal vez se convierta en un problema demasiado grande para tratar de abordar más tarde. Yo creo que por ahí viene un poco el nivel de interés que tiene que tener este tema para una institución financiera hoy en día. Tal cual, Nico, y también está el tema reputacional y de fidelidad con los clientes que obviamente los bancos siempre tienen en cuenta con el tema de fraudes, ¿no? Correcto. Bien, vamos a leer otra consulta. ¿Cuáles son las técnicas disponibles para detectar el fraude dirigido? Dado que en la mayoría de las estafas el propio cliente es el que hace la transacción desde su dispositivo, ¿aplica la biometría del comportamiento? Mira, buena pregunta. Biometría comportamental, como todo, es una capa adicional, es un nivel adicional con una señal adicional que te da mayor inteligencia sobre lo que está ocurriendo en la interacción de ese usuario con su dispositivo en tu canal digital. Ahora, personalmente yo creo que ninguna tecnología única hoy en día sirve para detectar y frenar de manera eficiente y con un altísimo nivel de precisión el fraude guiado o el app fraud. Lo que sí hemos visto es que, lo comentaba creo que al final, ¿no? Ralentizar transacciones, pagos instantáneos no tienen que ser instantáneos siempre, los pagos rápidos no tienen que ser pagos rápidos siempre. Entonces, empezar a entender en qué momento puede haber un nivel de, ni siquiera fricción, pero un nivel de inspección adicional mediante el aprovechamiento de modelos que te permitan ver esto. En Outsier particularmente estamos viendo y con mucho éxito aplicando la posibilidad de no solamente analizar la interacción del usuario o la interacción con la transacción puntual, puede ser una transacción monetaria o puede ser una transacción de login, sino también analizar la analítica comportamental dentro de toda la sesión. Entonces, no solamente tenés biometría comportamental, sino que tenés analítica comportamental más
la orquestación de señales con la adopción de tecnologías como los nudge questions o estas preguntas que están diseñadas para hacerte parar, dudar y preguntarte. Y en la intersección de todo eso es donde estamos viendo, junto con educación del cliente, por supuesto, y una adopción de un modelo operativo de gestión de fraude que esté evolucionando en esta dirección. Ahí es donde estamos viendo el mayor nivel de efectividad para controlar este tipo de estafas. Bien, gracias, Nico. Leemos otra pregunta. ¿Cuentas mulas es un dato que ustedes podrían proveer a partir del monitoreo de la dark web? Sí. De hecho, con los feeds que tenemos de Global Data Network, no solamente podemos identificar malos actores, ya sea merchants que están tratando de hacer, están tratando de comercializar de manera fraudulenta, número de tarjeta de crédito, cuentas que están o que han sido activadas de manera fraudulenta o expuestas para la venta, sino que también podemos ver y capturamos información sobre cuentas mulas que las compartimos con nuestros clientes. Bien, Nico, voy a leer la última pregunta y aprovecho antes para recordar que las preguntas que no vamos a llegar por el tiempo a responder hoy, igualmente después las vamos a contestar por mail, y que este webinar lo vamos a tener publicado en el portal, así que lo pueden volver a acceder y enviárselo a las personas de su equipo que les pueda resultar interesante sin problema. Así que vamos con la última pregunta. ¿Están integrados con proveedores de servicios de prevención de fraude en los pagos rápidos o tienen asociaciones con otras empresas o instituciones que puedan ayudar en la detección y prevención de este tipo de fraude? Es una muy buena pregunta. Gracias, Charlie. Es que esa pregunta tiene que ver con de qué manera nosotros podemos aprovechar nuestra plataforma para poder proteger esos workflows de pagos rápidos. Y la realidad es que hoy la plataforma de Outseer Fraud Manager permite la integración. De hecho, hoy tenemos clientes que están protegiendo en el Reino Unido, en múltiples países de Europa, en Asia, en Latinoamérica, en México particularmente. Creo que en Argentina tenemos un par, en Estados Unidos, distintos modelos de pagos rápidos, pero tiene que ver más con la capacidad de integración y la arquitectura abierta que tiene nuestra plataforma para poder integrarse con ese workflow de pagos, que la integración con empresas o asociaciones que puedan dar esto. En el caso, por ejemplo, de FedNow, que son los que sponsorean y los que llevan adelante el reel de pagos de Real Time Payment de FedNow, ellos, básicamente nosotros podemos integrarnos con el reel de FedNow desde la entidad bancaria. Así que la integración con el reel de pagos lo hace la entidad bancaria siempre. Nosotros lo que hacemos es la capacidad de poder ver esos pagos y poder protegerlos en tiempo real. Bueno, creo que estamos en tiempo. Yo les quiero agradecer a todos. Gracias, Sol, por el apoyo y por ayudarme con las preguntas. Me estaba volviendo loco tratando de ver preguntas y responder y seguir con los slides. A todos los que se conectaron, muchísimas gracias por participar con nosotros en este webinar. Los que lo están viendo después, déjennos saber si lo ven interesante. Podemos estar conversando en cualquier momento para expandir sobre estos temas y otros también. Y en pantalla tuvieron el próximo webinar que se viene el 29 de noviembre sobre pago, fraudes de tarjeta no presente y el rol de 3D Secure. Así que muchísimas gracias a todos. Que tengan un muy buen día. Chao, chao.